Han aprovechado el momento que muchos consideraban de debilidad, momento en el cual el mundo observa a Rusia y hablan de un fracaso. Muchos en Occidente lo han titulado de esa manera, el fracaso ruso en Siria, debilidad, un momento en el cual consideran si es que había que asestar un golpe, era este. Y vaya que así lo han hecho desde Ucrania y la OTAN, por supuesto. Los ATACMS volvieron a aparecer en escena. Esta vez ocurrió en Taganrog. Poquito difícil de pronunciar, pero es Sí. una zona de la cual hablaremos. Taganrog, en Rostov, ha sido el escenario de un ataque. Un aeródromo militar ruso ha sido, digamos, alcanzado por esta serie de misiles. Y uno se pregunta, ¿y para cuándo la respuesta de Rusia? ¿Fue esta la gota que derramó el vaso? ¿O sigue acaso la retórica, sigue la sensación de que esto se puede resolver por la vía diplomática, de que esto se puede resolver lanzando un Oreshnik sin ojivas nucleares ni explosivos? No lo sabemos. No estamos en la cabeza de Vladimir Putin, pero tampoco, vamos a decirlo así, es una decisión que pase por él. Él es el presidente, pero ahora mismo hay una controversia en Rusia. ¿Qué decisión se tomará? La pregunta que todos se hacen. ¿Es hora de que Rusia responda ya no con un guante blanco, sino con el puño? Vamos a hablar de esto y de lo que ha ocurrido en Siria, los acontecimientos en Siria. Estamos con Fernando Moragón, analista internacional, un invitado de lujo, en todo el sentido de la palabra, quien nos va a contar con precisión cuál es para él, digamos, o qué es lo que nos deja este momento, en dónde nos encontramos y qué va a pasar, por supuesto, con la guerra en Ucrania. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, muchas gracias como siempre. Encantado de estar con vosotros. Y buena pregunta. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, hay muchas, bueno, muchas, unas cuantas opciones, pero lo que hay ya, y ahora si quieres hablamos, es lecturas, digamos, interesadas, por decirlo suavemente, cuando no directamente, absolutamente falsas y sin ningún tipo bueno, como siempre, es decir, que con la intoxicación característica de los medios de comunicación occidentales, que hasta, no olvidemos, hasta hace 2 días prácticamente, Ucrania iba ganando la guerra, cuando la iba perdiendo por goleada, pero no, aquí seguíamos diciendo que iba ganando la guerra, ¿no? Y tal, bueno, cuando la ofensiva en Kursk, que esto fue hace unos 3 meses o así, o 4, no más, es decir, bueno, ya después de un año que ya llevaban destrozando al ejército ucraniano, te decían, no, esto es ya el resurgir, ahora ya le vamos a dar la vuelta al marcador, por seguir con términos futbolísticos, y vamos a ganar. Y todo el mundo que sabía un poco, tampoco había que saber mucho, ¿eh? O sea, vamos, con que viera prensa alternativa sobraba. Es decir, ya sabía que no iban a ganar, pudieran atacar en Kursk o donde les diera la gana, que no iban a ganar, que no pueden ganar, ¿no? Pero bueno, ya digo, ahora están, la manipulación ya llega a unos niveles, sinceramente, que son dramáticos y orwellianos, ¿no? Hasta qué punto ya la gente se traga todo, por muy absurdo que sea, y además, como es un bombardeo continuo, o sea, es que bueno, o sea, yo cuando voy al médico, el médico me dice, a ver, te voy a prescribir estas pastillas y tal, y no veas la televisión que es malo para la salud, porque ni las periódicos, tal, porque es que de verdad es de vergüenza ajena y, bueno, ya digo, no hay que hacer caso, o sea, de verdad, a la gente que nos ve, los grandes medios occidentales, sí, tipo Washington Post, New York Times, especialmente los anglos, The Guardian, Telegraph, Wall Street Journal, Financial Times, todos estos, también los europeos, The Bill, estos en España, todos, es decir, El País, el Mundo, La Razón, el Confidencial, todos, o sea, no se viera ni uno, ni caso. O sea, esto, mejor, no, a ver, se puede leer un poco para reírse. Es decir, te lees la noticia y dices, ¡ah! Fíjate, qué disparate. Pero ¿cómo puedes decir estas barbaridades? Y ya está, 5 minutillos, no más, que hace daño a la salud. A la salud mental. Entonces, Sí, bueno, pues esto es lo que tenemos. pero siendo sinceros, y acá Sí. quisiera ser un poco Abogado eh, del diablo, bien, bien. quilloso. Fernando, ¿qué pasa con
con el desenlace de Siria, porque, a ver, para muchos, y acá hay digamos, dos tipos de interpretaciones, ¿no? Tenemos una Rusia que sencillamente no hizo algo puntual para poder, digamos, evitar el avance de los radicales, pero hay otro punto también que me parece válido. ¿Tenía Rusia el derecho de, vamos a poner un ejemplo escandaloso, ¿no? De enviar 20.000 soldados, 30.000 soldados, lanzar un misil intercontinental hipersónico en Siria? O sea, a mí me da la sensación de que mucho pasa también por la posición de Bashar al-Assad, ¿no? Y esto que ahora se le achaca a Rusia y que se le trata de vender como una nación que no logró sostener a su aliado, su principal aliado en la región, este, es en realidad, uno se pone a pensar, también una decisión tomada por Bashar al-Assad, ¿no? O sea, es decir, Bashar al-Assad, que hay que decirlo también, dejó finalmente su país. No estoy diciendo con esto que tendría que haberse inmolado para pasar a la historia, Sí. ¿no? Uno es inteligente y piensa, bueno, mi vida y la de mi familia está por encima de todo, pero sí queda una sensación, Fernando, y se jacta mucho esto de que hay una derrota para Rusia, para Bashar al-Assad en suelo sirio. La pregunta es, ¿esta es una derrota solamente para Rusia? Porque uno piensa en la inestabilidad que se empieza a cocinar en esta región, y yo no sé hasta qué punto le favorezca, por ejemplo, a Israel que ya no haya ese efecto casi de moderador que tenía Rusia. Ahora, Rusia, las fases todavía se mantienen, ¿no? Se habla de que los buques han abandonado, digamos, algunos cuantos kilómetros la base de Tartus, pero se mantienen unos cuantos kilómetros, eso hay que decirlo, o millas si se quiere. Pero el punto es, ¿en realidad Rusia es el perdedor en esta historia como lo intentan vender los medios occidentales? Efectivamente, no, ni mucho menos. La cosa es mucho más, como siempre, más complicada, más compleja. Los medios occidentales, ya sabéis, siempre se mueven por ganadores, perdedores, así, blanco, negro, radicales, moderados, halcones y palomas. No hay términos medios, no hay nada, todo simple, un pensamiento dualista, maniqueo, que es absolutamente imposible de enfrentarse con la realidad porque no la soporta. Es decir, el mundo no es así, lo sentimos, no es tan simple, ojalá, pero no es así. Entonces, bueno, juegan con ello porque son criterios muy fáciles, todo el mundo los entiende, y a partir de ahí se crean unas historias, unas narrativas delirantes. La cosa es, y lo que podía hablar incluso con fuentes rusas, bien informadas. A ver, y cada vez poco a poco vamos sabiendo alguna cosilla más, y tiempo, ya unos cuantos días y tal, pues unas cosillas en orden. Y todo apunta, pero vamos, por todo lo que me cuentan unos y otros, de que esto no se lo esperaba nadie. Nadie. No se lo esperaban los rusos. No se lo esperaban los iraníes. No se lo esperaban Hezbollah o, digamos, ya el gobierno del Líbano. Pero es que tampoco se lo esperaban los israelíes. No se lo esperaban los norteamericanos. No se lo esperaban los turcos. Pues, tampoco los kurdos. Y no se lo esperaban, por supuesto, los propios atacantes, los propios yihadistas. No se lo esperaba nadie. Me explico. La operación inicialmente es una operación, si uno ve un mapa, tenemos lo que era la bolsa de Idlib, que está ahí, digamos, relativamente cerca de la costa, más bien al norte, noroeste, más o menos. Ahí tenemos la parte de un antiguo territorio controlado por los kurdos, de los que los turcos los echaron. Y a partir de ahí tienen un corredor directo desde Turquía a través de Afrin a la bolsa de Idlib, por donde les metían de todo. Armamento, soldados, etcétera, etcétera. Bien. Y tenemos ahí una bolsa que era un conflicto semicongelado ahí. Es decir, nunca, que esto también es importante decirlo, la primera idea que nos venden es, no, es que lo de Siria ya estaba pacificado y tal. Es verdad que había zonas que controlaban unos, los kurdos y tal, los turcos, pero aquello no se movía apenas y tal. Aquello nunca terminó de ser una guerra, quiero decir. Es verdad que en los últimos años no tenía la intensidad que tuvo en los primeros años, hasta que el gobierno
de Bashir al-Assad con los rusos y los iraníes y Hezbollah logran darle la vuelta, porque no olvidemos en 2015 la intervención de los rusos, porque el gobierno está a punto de caer, ¿eh? No intervienen porque dicen, no, van ganando. No, es que, si no intervienen, caen en 2015. No pasan de 2015. Por eso interviene Rusia. Y ahí no solo logran salvar el gobierno de Bashir al-Assad, sino que además le dan la vuelta y consiguen derrotar al Estado Islámico, etcétera, 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 y recuperar la mayor parte del territorio. Con matices. Ahora entramos en algunos de los matices. Pues bien, esa bolsa de élite ahí concentran a la mayor parte de los yihadistas. A los que ya estaban ahí y a los que no estaban, también muchos de ellos los terminan llevando allí por una serie de acuerdos. Y ahí ha habido bombardeos, ha habido pequeñas, digamos, ataques, pueblos que han cambiado de mano. Es decir, que nunca ha habido, igual que ha pasado con el tema de los kurdos y los turcos, por ejemplo, que han tenido esporádicamente pequeños enfrentamientos, etcétera. Nunca ha habido paz allí. O sea, que esto que lo tengamos claro, que es que nunca se acabó la guerra. Es verdad que bajó de intensidad y que más o menos había pocos cambios de territorio conquistado por unos y por otros, pero jamás desapareció. Esto para empezar. Segundo, esto que estaba planeado por los turcos, por los norteamericanos, es decir, por los israelíes. No es casualidad que cuando pacta la tregua Netanyahu, el mismo día creo que fue, empieza esto. Es decir, esto está, digamos, planificado. Se estaba planificando desde hace 2 años, y ya tanto fuentes iraníes como rusas y tal, y lo han dicho ya por muchos sitios, al menos desde hace varios meses, mínimo 2 meses, se sabía claramente que había una concentración de tropas allí, que estaban entrando vía Turquía, armamento, etcétera. A ver, a través de compañeros vuestros y tal, de medios alternativos, es decir, de medios no oficiales, que no siguen la línea oficial, pues ya había hablado en algunas cadenas de hace como 2 o 3 meses del tema de los ucranianos que estaban allí entrenando a los yihadistas en Siria con el tema de los drones. Y lo sabía. Si lo sabíamos nosotros, o algunos de nosotros, que no somos nadie, imagínate si lo sabían los servicios secretos de unos y de otros. Luego, eso que se estaba preparando una ofensiva y que estaba coordinado de alguna manera o que estaba en relación con cómo fuera el tema de Israel, del conflicto en Palestina, con Hezbollah, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo sabía todo el mundo, digamos. El problema es que lo que no sabía nadie, ni nadie esperaba, es el éxito que han tenido, empezando por los propios yihadistas, que si os fijáis, han tenido tanto éxito que han llegado a más que no sabían qué hacer, porque no estaban los planes. Es decir, no estaba previsto. Han tenido que montar ahí un gobierno, pues eso, han tenido que improvisar, acercarse al ataque y tomar también las zonas costeras, porque no estaba previsto. Y los propios israelíes han tenido que, han aprovechado y dicen, fíjate lo que ha pasado, rápido a bombardear y acabar con los arsenales que tenía el gobierno sirio. No lo han puesto, pero no lo tenían preparado. Es decir, nadie esperaba ese éxito. Ni los que preparaban la operación, ni los que tendrían que haberla digamos, parado, frenado. Es verdad que lo que ha habido es, primero, lo que decía, en 2015 ya le sacaron las castañas de fuego a Bashir al-Assad. Quiero decir, Siria no es una gran potencia y nunca lo ha sido. En el momento que Bashir al-Assad tuvo ciertos acercamientos también con Arabia Saudí y tal, para intentar reconciliarse con Emiratos, con Qatar y tal, con el países del Consejo de Cooperación del Golfo y estas cosas, ¿no? Bueno, para intentar normalizar la situación, bueno, pues también eso le dio una excesiva confianza. Otro que tampoco sabía nada, mejor dicho, que tampoco se esperaba algo tan contundente, era el propio Bashir al-Assad. Es decir, que esperaba así, porque se lo habían dicho los iraníes, por ejemplo, o los rusos, oye, que está preparándose algo, pero nadie pensaba que esto iba a tener tanto éxito, porque ninguno tenía una valoración realmente seria de cuál era la situación real del ejército sirio, del ejército gubernamental.
Y lo que se ha visto es que el ejército gubernamental, por muchas razones, no solo hay una, igual que la población, porque no hemos visto una población que se haya levantado en armas o haya tal, venga, vamos a para esto como sea. No. Aquí han pasado varios fenómenos. Uno, dormirse en los laureles, como decimos aquí, por parte del gobierno sirio y de los generales sirios y del ejército sirio, que en el momento que ya no tenía un apoyo tan fundamental como era el de Hezbollah, porque tenía que estar luchando contra Israel, y que era uno de los principales sostenedores, aparte de los propios iraníes, o los rusos, que también tenían gente allí, se ha visto que era nada, como le pasó en 2015, que no era nada. Es decir, que estaba desde entonces sostenido con respiración asistida. No lo olvidemos, por todos estos actores. Por otro lado, algo muy típico de la zona, no solo de Siria, también de Irak, de Oriente Medio en general. Estructuras tribales, donde hay un montón de tribus, fundamentalmente, pero no solo, pero fundamentalmente de tribus árabes sunitas, que cambian de bando, según les interesa o según les pagan. Es decir, y que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, que tribus sunitas que estaban, es decir, árabes, que estaban de parte de los kurdos, se están cambiando de bando y se están pasando a los yihadistas. ¿Pero por qué? Pues están dando más dinero, están viendo mejores oportunidades, les ofrecen controlar mejor el territorio donde pertenecen. Hay mil formas de hacer que se cambien de bando, simplemente porque ahora han ganado estos. Y dicen, pues me voy con los ganadores, que sacaré más partido. Es decir, esto es una constante histórica en Oriente Medio y siempre ha pasado. Es decir, los cambios de bando. Y ha habido mucho de esto. Luego el soborno. Ha habido generales que estaban sobornados para no hacer nada. Luego un cansancio, una fatiga de la guerra, que son muchos años, y que además con unos soldados que cobraban una miseria, $4 al día, no, al mes. Es decir, desmotivados. El bloqueo hizo su efecto, digamos, ¿no? Hizo también, no, pero aparte del bloqueo, porque, a ver, los rusos y los iraníes, por ejemplo, a través de Irak les podían haber metido un montón de cosas. Pero hay un momento en que la gente se cansa. O sea, estar 15 años de guerra, pues no. Es decir, no, bastante tienen y bastante han aguantado. Y la gente se cansa. La corrupción endémica, pero que no es solo de Siria, que es de toda la región. Lo que pasa es que tenemos Siria o Irak, donde la corrupción es endémica, pero bueno, por razones distintas. En este caso Siria no es un país rico, que tenga petróleo y tal, pero no tiene mucha cantidad, digamos. El caso de Irak sí, pero bueno, después de la intervención en el 2003 norteamericana, pues aquellos se han convertido en un caos. Pero pasa igual con Arabia Saudí. Lo que pasa es que en Arabia Saudí nos enteramos menos, por citar uno de los actores importantes. Es decir, en Arabia Saudí, la familia real, que es monstruosamente grande, no sé, puede ser como 10.000 personas, tal cual. Es decir, de hecho, todavía si mal no recuerdo, el actual rey es uno de los 70 y tantos hijos, no me equivoco, es 70 y tantos, 80 y tantos, hijos varones, ojo, que tuvo el fundador, digamos, de la moderna dinastía Saud. Pues bueno, pues este es uno de los más jovencitos en su momento, que nació y que ya está, bueno, tiene no me acuerdo cuántos, un montón de años, está fatal. Quien gobierna, de hecho, su hijo, de facto, desde hace mucho tiempo, de que pegó un golpe de estado palaciego contra su propia familia, de sectores que controlaban el poder de su propia monstruosa familia de 10.000 personas o más, a saber, porque ya digo, y todavía estamos hablando de que uno de esos hermanos, según se van muriendo, pues van cogiendo los que van quedando, digamos, simplificándolo mucho. Y todavía estamos tirando de los hijos del rey Fahd, no, del rey Fahd, no, del rey Faisal, me parece que es decir, ya no me acuerdo. Es decir, pero vamos, vamos, estamos hablando no ya del siglo pasado, sino estamos hablando de la época de posguerra, de principios de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, de los que fue bueno,
desde los años 70 por lo menos, si mal no recuerdo, están gobernando hijos es decir, porque como tuvo muchos y con muchas mujeres distintas, es decir, pues bueno, según se van muriendo van cogiendo y poniendo otro, dicho así. Pero también lo hay, que nos enteremos menos, pero las reyertas palaciegas, incluso de tribus, también las hay que pintan mucho en Arabia Saudí. Toda la región, es algo normal. Eso es otro elemento. El elemento tribal y el elemento de corrupción y de golpes palaciegos y tal, de rivalidades internas en el núcleo de poder, sea el poder que sea. Y esto estaba corrompiendo también el gobierno sirio. A unos niveles que ya digo que ni el propio Bashar al-Assad lo sabía. O sea, no era consciente de cómo estaba la situación de verdad. Además, eso añade otras cosas, es decir, añade, ya digo, que nadie era consciente de la situación real, porque el objetivo de los yihadistas era, en el mejor de los casos, y era su último objetivo, conquistar Alepo. Si conseguían eso ya, el éxito histórico, porque habían conseguido la segunda ciudad más importante de Siria y una capital de los rebeldes, digamos, o de los yihadistas rebeldes. Por cierto, ahora ya hay medios de comunicación, para que veáis el disparate, hay medios de comunicación que en este blanqueo de los yihadistas cortacabezas, haciéndolos pasar por luchadores por la libertad, pues ya hablan de Al-Julani, me parece que se llama, ¿no? Algo así. El jefe de... Yo es que todavía no me he aprendido los nombres. Es decir, sí, el jefe de lo que era bueno, Jabhat al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en la región, y que ahora, bueno, le cambiaron el nombre, como suena cerca de cierto tiempo, y es el jefe de estos. Es decir, las siglas son ay, a ver si me acuerdo, ST... C o algo así, no me acuerdo. Es que ya digo, aprender estos nombres son terribles, pues son muy largos y además, pero vamos, el grupo dominante, con diferencia de los múltiples grupos que hay, que son muchísimos, ¿eh? O sea, ojo, no pensemos que estos son el grupo este yihadista, que no me acuerdo el nombre, del Al-Julian este, y, sí, algo así, y los de que era el antiguo ejército, ejército de liberación, me parece que era sirio y tal, digamos, originalmente ex militares y disidentes más o menos laicos, al principio de la revuelta contra el poder de Bashar al-Assad, que se fueron allí a Idlib y, bueno, y montaron el ejército libre sirio. El ejército libre sirio creo que era, y a partir de ahí luego se cambió el nombre y tal, y fue cambiando hasta convertirse en una milicia al servicio de los turcos, de ProTurca. Un proxy de los turcos. Bueno, pues estos dos son los más grandes, que no son los únicos, hay tropecientos mil. O sea, yo cojo algunos de los cuadros simplificados donde ves aquí los diferentes grupos y sus relaciones, y es que está más un lío. Es decir, porque son muchos y con diferentes tipos de relaciones cruzadas entre unos y otros. ¿Quién está a favor de quién se enfrenta, etcétera? Ellos querían conquistar Alepo y eso hubiera sido el éxito, vamos, mayúsculo. Lo que se dan cuenta es que se derrumba el ejército, el ejército sirio, uno por fatiga, como decía, otro porque directamente hay generales sobornados que dicen, fuera, iros, nos vamos, tirad las armas, porque no, y esto cada vez sale más. Luego, porque hay tribus igual que dicen, yo paso, que me cambio de bando, no lucho, o me espero a ver qué pasa y en función de quién gane saco mis hombres a luchar de un lado o de otro. Y sobre todo, que estaban muy bien armados. Esto ya no eran los yihadistas que conocíamos de los momentos clave de la guerra en Siria con el Estado Islámico que había conquistado buena parte de Siria, de Irak, incluido Mosul, etcétera. No, estos ya tenían unas tecnologías que ya lo habían querido los otros. Y con un apoyo, como hemos visto, muy bien coordinado, muy bien preparado. Sabe que estuvieron preparando esto 2 años. O sea, no, nada de improvisación. Pues bueno, todos estos factores han hecho que nadie preveyera el exitazo que han tenido los yihadistas. Lo que decía, que se me iba, lo que decía del blanqueo es que me hace gracia porque algunos medios de comunicación aquí en Occidente ya hablan del tipo este, sí, eso cómo es, al Giuliani o al Julani o algo así.
Bueno, pues el tipo este, de la barba y tal, el que estaba buscado por 10 millones de dólares y que ahora ya no es terrorista. Este le llaman el yihadista progresista. Es el colmo del disparate. Sí, el yihadista progresista. Líder opositor. Lo vi en la BBC. Lo pusieron no el líder de la oposición siria, ¿no? Fue un rótulo que usaron en la BBC y que... para que hagamos... Claro. Ahora conviene blanquearlo, conviene presentarlo como un moderado y ya, no, este es el yihadista progresista y tal, dices. A ver, el término yihadista y el término progresista es incompatibles. O sea, no. Es como decir, no sé, el pacifista belicista. No, mire usted, el pacifista belicista. Pero no. No, yo soy el pacifista belicista o el belicista pacifista. No, o sea, no puede ser. No. Pues esto es igual, ¿no? A este grado de disparate orwelliano, de neolengua, hemos llegado en Occidente que ya... Y lo peor de esto es que se lo cree mucho. O sea, mucha gente dice, sí, fíjate, es un yihadista progresista. O cualquier tontería. O como yo siempre lo pongo porque me gusta mucho, o cuando esto sí que lo cuentan ya, vamos, o sea, cada 2 por 3. No, es que hay un crecimiento negativo. No, el crecimiento negativo no existe. Si tú no creces, decreces. O sea, te puede quedar igual, pero si decreces, ¿qué es lo que quieren decir con el crecimiento negativo? Es decir, decreces, no creces. Pero como poner la palabra decrecer queda mal, la economía alemana está decreciendo. No, entonces no. La economía alemana ha tenido este último trimestre un crecimiento negativo. No ha crecido. Ha decrecido, ha disminuido. Pero claro, vivimos en un mundo de oximorones, de eufemismos, de tal, que con tal de no decir las cosas como son, pues hay que encubrirlas de cualquier manera. Pues eso. Esto es lo que ha pasado. Es decir, básicamente nadie se esperaba esto. Pero nadie. Es decir, y ha pillado a todos por sorpresa, a unos sin la capacidad digamos, de soportar esta ofensiva y a los que realizaban la ofensiva con sus patrocinadores con un éxito que no estaba en los planes. O sea, que solo iban a ir hasta Alepo. Y Fernando, ¿es replicable esto? O sea, si nos ponemos a pensar en otros escenarios donde se habla de gobiernos con cierta inestabilidad, ¿es replicable? O sea, no sé, no me pongo a pensar en algo gigantesco como Rusia, creo que sería una utopía, sí. Forma. Ya lo hemos visto. Pues, claro. Fíjate si es replicable, que ya lo hemos visto al menos un par de veces en los últimos grandes conflictos. Afganistán. Okay. Afganistán tenían controladas algunas zonas, pero más o menos el ejército afgano, que estaba muy bien equipado por Estados Unidos y por los occidentales, con tropas de la OTAN sobre el terreno, que es todavía peor. En su momento, allí llegó a haber, si se juntan las fuerzas norteamericanas que iban por libre, más las tropas norteamericanas que estaban en la ISAF, con los diferentes tropas de la OTAN, allí llegó a haber más de 200.000 soldados. Es decir, y perdieron. La OTAN, la maravillosa OTAN invencible que nadie podía derrotar, pues perdieron. Ante, como dice un amigo mío, ante unos cabreros con alpagatas y un Kalashnikov. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? No, es que verdad. O sea, esto es descriptivo, ya no es despectivo, quiero decir, al revés. Claro, es decir, unos cabreros con alpagatas analfabetos, el 80% de la población afgana es analfabeta, quiero decir, o sea, es que no es un hecho. Es decir, esta gente es humillante para la OTAN, o sea, os han ganado unos tipos, sí, bueno, sí, vale, son muy resistentes, son muy tal, pero que son un caos. Es decir, que incluso organizativamente. Y se ha visto, quiero decir, no olvidemos que el ejército que montan la OTAN en Afganistán es el ejército es decir, es un ejército hecho por afganos, ¿vale? Armado, adiestrado por las fuerzas de la OTAN, pero con soldados afganos. Lo que se dan cuenta ahí, bueno, es eso, es decir, es que en 10 días Afganistán, que es más de 2 veces del tamaño de Siria, cayó entera. Ya nos acordamos de esas famosas imágenes en el aeropuerto de Kabul, saliendo los norteamericanos en espantada, con los aviones, con los pobres afganos agarrados a las alas y cayéndose
de ahí y estampándose. Es decir, y con ya el colmo de la vergüenza y del desaire y de la humillación, con los talibanes que habían hecho un acuerdo con los norteamericanos protegiendo el aeropuerto de Kabul para evitar que el Estado Islámico, es decir, que está en Afganistán, hicieran atentados. De hecho, hicieron uno y se cargaron a 12 los soldados norteamericanos. Hicieran atentados y mataran muchos americanos en la retirada esta de bandada, en huida. Es decir, que es el colmo, que es que tus enemigos te tienen que proteger para que te vayas. O sea, ¿pero qué más podemos decir? O sea, por eso a mí me hace mucha gracia cuando salen los otanistas, estos locos, diciendo, no, es que la OTAN está muerta, pero de mucho antes. La OTAN está muerta desde el siglo pasado en la guerra en la guerra de Kosovo. En la guerra de Kosovo Estados Unidos se da cuenta de que todos sus aliados europeos no sirven para absolutamente para nada. Y no solo no sirven para nada, es aún peor. Es que son una rémora, son una carga. Allí donde van, lo único que le hacen es plantearle problemas a los norteamericanos. Por eso, cuando los atentados del 11 de diciembre, de septiembre, los europeos dicen, vamos, estos contentos, vamos a activar el artículo 5 del Tratado de la OTAN y estamos dispuestos a llevar tropas. Y los norteamericanos dicen, ni de coña, no queremos que vengáis, sois un problema. Es decir, tenemos que hacer de niñeras, tenemos que cuidar de vosotros. No vengáis, sois un estorbo. Y no van, solo van los británicos, que son, bueno, estos como están acostumbrados y son los primos, pero no van. O sea, Estados Unidos le dice a los miembros de la OTAN que esto, no sé, la gente no se acuerda, sobre todo los otanistas, le dice, mire, tenemos que entrar de verdad en un conflicto en Afganistán, sitio lejano, con los talibanes, etcétera, toda esta tontería de la tumba de imperios, que es mentira, pero bueno, sí, algunos imperios se los han tumbado, como los norteamericanos, o el británico, o los soviéticos, pero otros muchos los han conquistado sin ningún problema. Pero bueno, había que hacer leyenda para que justificar las derrotas. De los anglos. Claro, es que si no justificamos la derrota de las dos guerras, no, las 4 guerras anglo-afganas. Bueno, y lo que estamos viendo perdón, a ver, lo que pasó en Rusia... Sí, que me enrollo, que me voy por la gente, bueno. No, claro, pero ¿cómo lo podremos catalogar en ese contexto? Porque claro, hablamos de una OTAN que está, digamos, ya... Ahora mismo, ojo, que esto... Es un zarpazo, no es como que, claro. Sí, no, este resultado inesperado para todos trae consecuencias inesperadas para todos. Cuando te venden lo de que, no, es que mire usted, esto es una derrota de los rusos, de los iraníes. Bueno, hombre, es una derrota del gobierno sirio, eso sí, está claro, se lo han cargado. En fin, ahí sí que está claro. Y Bashar al-Assad se ha tenido que refugiar en Rusia. Pero vamos a ver, porque los israelíes, si siguen con esta idea de crear una zona de amortiguamiento, de amortiguación más allá de los altos del Golán, se le van a crear una cantidad de problemas y no olvidemos que ya están combatiendo entre ellos, que no han hecho más que ganar y el primer día ya que estaban en Damasco ya estaban combatiendo los kurdos contra los, digamos, los proxies de proturcos, es decir, en Manjib, que al final lo perdieron, han tenido que retirarse los kurdos de Deir ez-Zor, los turcos ya estaban cañoneando, es decir, atacando con artillería zonas kurdas. Esto ahora no va a ser estable porque, digamos, lo único que unía a todos estos grupos con intereses distintos y sus patrocinadores también con intereses distintos, no son los mismos los intereses del señor Erdogan que de los norteamericanos o que del señor Netanyahu. Son distintos. Más allá de perjudicar a sus enemigos, pero una vez que ya se han cargado esto, que no se lo esperaban, ahora los intereses ya son distintos. Vamos a ver por qué van a ponerse a luchar sus proxies, es decir, sus ejércitos privados allí de yihadistas varios, se van a poner a luchar entre sí porque ya lo han hecho antes, Es decir, hasta el punto de que hay un caso muy conocido que fue muy divertido en el sentido de que te ríes de los Estados Unidos y de la incompetencia manifiesta del imperio, que lo que hace la mano derecha no sabe, bueno, ¿cómo se dice? Lo que hace la mano derecha no se entera la mano izquierda y al revés. Pues me parece que era la CIA, y entonces no sé si era el FBI y tal, cada uno por su cuenta se dedicó a financiar a un grupo determinado de yihadistas.
estos yihadistas acabaron peleándose entre sí, hasta que se dieron cuenta que estaban financiando a dos grupos que en vez de pelear contra los enemigos de Estados Unidos, se pegaban entre ellos. Hicieron el ridículo más espantoso. Esto fue muy conocido en su momento. Quiero decir, o sea, este es el grado de desastre y de caos que pueden tener este tipo de situaciones. Imagínate ahora, donde se van a pelear entre ellos, y lo que sí sabemos es que todo apunta a que los rusos, bueno, están en conversaciones, y desde hace tiempo además, y están en conversaciones con los diferentes, bueno, con los grupos fundamentales, ¿no? Que ahora mismo estarían en el gobierno y tal. Y las bases de Tartus y la de Gemin, me parece que es, la que está al lado de la Taquia, esas se van a respetar. Los acuerdos, esto que ya digo, es que te pones a primeras, estos se han encontrado con el poder y el gobierno en Damasco y no estaba previsto ni qué hacer con las bases de los rusos porque no estaba previsto en el guión. Es decir, no iban a pasar de Alepo. Ellos mismos se sorprendieron de que del desfondamiento del ejército sirio y de su vida. Entonces, claro, es decir, ahora se encuentran y que han tenido que improvisar sobre la marcha. Y ya han hablado con los rusos y todo apunta a que no va a haber problemas. Luego, a ver, como son muchos grupos yihadistas, cada uno con diferentes patrones, bueno, aunque estos sean los principales, siempre puede haber alguno que le dé que le paguen para hacer algo. Es decir, de hecho ya estamos viendo, aparte de luchas entre ellos, pues estamos viendo ya lo típico en estas cosas, ejecuciones que a lo mejor un grupo dice, no, si lo vamos a respetar, ya, lo respeta este grupo yihadista en concreto, pero este otro no le hace ni caso y los ejecuta. Por poner un ejemplo. Es decir, que no hay unidad entre ellos ni de lejos. Y se van a poner, ya lo están haciendo, se van a poner a pelear entre ellos, pero a unos niveles que ya veremos. Y a partir de ahí, eso es un escenario que puede ser muy proclive para los rusos y los iraníes. Me explico. Esto futbolísticamente se ve muy bien. Un equipo puede tener la iniciativa y mover el balón, atacar, y dice, bueno, está controlando el partido. Y bueno, tiene un sistema de juego en el cual lleva la iniciativa, mantiene el balón todo el tiempo, etcétera. Vale, pero hay una manera también distinta y muy efectiva muchas de las veces, que es no cedes la iniciativa, al contrario, y juegas a la contra. Es decir, el otro avanza, el otro está tocando el balón, pum, 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 está atacando, tú tienes una buena defensa y aprovechas esos huecos que te va a abrir el ataque del enemigo para jugar a la contra y lanzarte hacia la portería contraria. Pues esto es igual. Ahora los iraníes, los rusos, sus patrocinados, etcétera, lo que salga de ahí, porque seguramente de lo que queda del ejército sirio gubernamental y de los alawíes, es decir, de los diferentes minorías y tal, se forma algún tipo de, digamos, grupo que luche contra estos que están en el poder. Ahora desde fuera del poder. Es decir, y a partir de ahí, lo fácil en estas cosas siempre es organizar, caotizar. Lo difícil es organizar, siempre, en cualquier cosa. Ponerles problemas al nuevo gobierno va a ser de lo más fácil. De lo más fácil. Y ojo con Israel, lo que decía. Estarán avanzando y tal, que si están a 20 kilómetros de Damasco, yo creo que no serán tan estúpidos, a lo mejor lo son, ¿eh? Estamos viendo estupideces todos los días. De entrar en Damasco, si entran en Damasco, es un desastre para los israelíes. Estamos hablando de una ciudad enorme. Acordaros, cuando Israel tiene un ejército mucho más potente para su época, como era en el año 82, en un país, vamos, muchísimo más pequeño que Siria, es decir, que es el Líbano, allí entraron, avanzaron hasta Damasco, no pudieron conquistarla. Fue un desastre. Porque estamos hablando de conquistar una ciudad grande, lo está volviendo la guerra de Ucrania. Si te lleva meses, con ejércitos de cientos de miles, es decir, te lleva meses conquistar, como fue para la que Bakhmut, una ciudad que antes de la guerra tenía unos 70.000, 80.000 habitantes, imagínate ciudades de millones de habitantes. Olvídate, un fracaso absoluto. En el 82, y que tuvieron que retirarse de Beirut. No pudieron. Es decir, los israelíes. Incluso mandaron unas fuerzas allí, digamos, bueno, como siempre, de paz y tal, que entraron los americanos, los franceses y tal, y tuvieron que irse. Entre otras cosas porque el primer gran atentado terrorista, yihadista, suicida, se produce en ese año, en esa época,
y es un ataque con un camión lleno de explosivos contra una base norteamericana con 200 y pico muertos. Es decir, la mayor atentado con muertos militares de la historia de Estados Unidos. Quiero decir que ahora ellos juegan a la contra y ahora quien tiene que llevar la iniciativa, quien tiene que mantener el gobierno y soportarlo, ya no son ellos. No. Ahora te toca la parte fácil, que es desestabilizar un gobierno. La difícil es estabilizarlo, que es lo que habían hecho los rusos y los iraníes y Hezbollah. Ahora, el gobierno que hay ahora, aparte que el gobierno pues ya veremos. A lo mejor en un momento determinado dice, oye, lo que me ofrecen los rusos, los iraníes, etcétera, me conviene más que lo que me ofrecen los israelíes o los norteamericanos. Pues ya veremos. Es decir, dependerá de cómo esté la situación. Israel sigue perdiendo, ¿eh? O sea, que nadie piense que esto es una derrota. No. Primero estamos en una guerra por desgracia, de muy largo tiempo. Estamos en una guerra mundial y el frente, llamémosle de Oriente Medio, va a seguir abierto durante muchos años. Ya veremos cómo evoluciona, porque eso es impredecible. Pero los actores fundamentales están enfrentados entre sí y van a seguir enfrentados. Es decir, bien directamente, bien indirectamente. Y ahora, digamos, dentro de este caos que cada vez están montando más los norteamericanos, que es lo que quieren. Los norteamericanos lo que buscaban con esto era generar el caos. Lo que pasa es que han generado tanto caos que ni ellos mismos lo esperaban. Es decir, se han pasado de generar caos porque no tenían planes previstos para tanto caos. Y ahora les toca jugar al juego fácil, entre comillas, de desestabilizar al gobierno que hay actualmente y a quienes van a tener que apoyarlo. Y ahora lo van a sangrar a ellos. No, ahora vamos a sangrar a vosotros. Y a los propios norteamericanos que se van a encontrar ahí en una situación muy complicada. Ya han tenido que ordenar a los iraquíes, a los kurdos iraquíes, que manden algunas unidades para apoyar a los kurdos sirios, porque los turcos les están zurrando. Y llevamos 3 días. Es decir, ojo, que esa es otra. Que nadie piense que allá hay unidad étnica, por llamarla de alguna manera, o religiosa. No. Los kurdos, uno de sus problemas históricos es que se llevan fatal entre ellos. Los kurdos iraquíes y los kurdos sirios se odian. Estoy generalizando, porque luego dentro de los kurdos iraquíes hay facciones y en fin. Pero para que nos hagamos una idea, históricamente los kurdos sirios, las YPG, siguen siendo. Es decir, fundamentalmente son comunistas y apoyaban al Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco. De hecho, ¿dónde estaba Abdullah Öcalan? ¿Dónde tenía su cuartel general? ¿Dónde se refugiaban? ¿Dónde se entrenaban? En Siria. Este es el origen de este conflicto último, que viene de lejos, entre Siria y Turquía. Y es que los kurdos turcos y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que luchaba contra los turcos, estaban refugiados y apoyados por Siria. Y se refugiaban en Siria y tenían toda su organización allí, apoyados por los kurdos sirios. Los kurdos iraquíes son completamente contrarios a esto. De hecho, se luchan entre ellos. Es decir, ahí tenemos en los 90 la famosa guerra civil, incluso en Irak, entre una facción kurda de Talabani y otra la de Barzani. Y una de ellas, después de la primera guerra del Golfo, se apoya en Saddam Hussein, en el ejército que los masacró. O sea, preferían apoyarse en el ejército que los había masacrado que evitar una guerra civil o que reconciliarse o tal con otro sector de los propios kurdos iraquíes. Es que los kurdos se pegan entre ellos. No hay ni para nada unidad. Es decir, que ahí, ojo, que el caos es para todos. Es decir, y que ahora son ellos los que tienen que ordenar esa parte del mundo y a ver cómo lo hacen, porque es lo más difícil de todo. Y ahora son los iraníes y los rusos, Hezbollah, etcétera, los que se van a encargar de desestabilizar aquello, que es lo más fácil. Que era más o menos lo que había planteado, era lo que había planteado claro. Rusia, o bueno, la Duma estatal cuando hablaban de cómo es que la posible salida, o mejor dicho, si es que se da esta posibilidad de que las bases o que los soldados rusos saliesen tal y como se había especulado, se podría generar un caos tal que no habría fuerza de contención. O sea, no lo va a lamentar exclusivamente Rusia. Puede haber un efecto también para Israel, ¿no? Claro. Sabemos que Rusia, el efecto, el que esté presente,
probablemente evitaba que la propia Israel se vea amenazada, ¿no? O sea, más allá de que se puede hablar de las diferencias que existen actualmente y cómo Rusia ha condenado el avance israelí en suelo sirio, era una fuerte, digamos, contención la que había ahí, ¿no? O sea, Rusia no iba a permitir que haya inestabilidad, no iba a permitir que haya un ataque frontal desde suelo sirio hasta Israel, no por un tema de, digamos, amical o algo por el estilo, sino por un tema de mantener estable la región. Esto que dices es fundamental, Enzo, porque efectivamente, Rusia, como otros países, como otros movimientos, como el mismo Hezbollah, son países o movimientos serios y son predecibles. Me explico qué quiero decir con esto. Cuando digo que son predecibles, lo digo no en el sentido de que sepas cuáles son sus planes, no. Eso ya depende de la inteligencia que tengas, que sea muy buena, muy mala, tal. No, son predecibles en el sentido de que sabes cuáles son sus intereses y que se puede hablar con ellos y llegar a acuerdos, aunque sea acuerdos en la guerra, es decir, acuerdos en el enfrentamiento, que era lo que pasaba. O sea, los israelíes, como los norteamericanos, tenían acuerdos con los rusos para evitar que en Siria la aviación rusa y la aviación norteamericana, por un error y tal, tuvieran un incidente, dispararan un avión a otro y se montara un lío. Ahora ya, pues eso, a nivel de los que gobiernan, que van a ser un montón de grupos con muchas diferencias entre sí, que se van a empezar a pegar entre ellos, bueno, no son serios, es decir, no son predecibles, pueden hacer cualquier cosa. Mientras que entre actores, digamos, que se conocen, estatales, es decir, como eran en el caso de los rusos, los israelíes, los turcos, aunque Sultán Erdogan sea muy traicionero, pero bueno, también eso se sabía. Quiero decir, más o menos sabes cómo pueden jugar y qué acuerdos puedes tener y qué acuerdos te van a respetar. Con estos no. Es decir, esto es para saber. O sea, con lo cual, hacer ahora tratos con esta gente, para todos, va a ser muy impredecible, porque son impredecibles como tal. En ese sentido, pierden. Antes lo tenían muy claro. Mira, aquí están los míos, aquí están los tuyos, están los rusos con sus bases, está Hezbollah, están los iraníes, tal. Bueno, pues si hay algo que pactar, lo pactamos con ellos y sabemos que son serios. Bueno, los que no eran serios eran los occidentales, pero bueno, aún así. Pero bueno, se podía hablar y de hecho los acuerdos de Astana es una manera de, que lo que han reventado ahora, es una manera que tuvieron iraníes, turcos y rusos, digamos, de establecer las determinadas cuotas de poder de cada uno de ellos en qué territorios, más o menos, y con qué aliados. Bueno, más o menos eso, pero ahora con 200.000 grupos, cada uno a su bola, y que además van a ir cambiando de bando según les convenga y con cosas que no tienen nada que ver con la geopolítica, como puede ser grupos tribales que cambian por cuestiones locales, es decir, de que mira usted, es que yo estoy enfrentado al de la tribu de al lado. Y si el de la tribu de al lado va con ustedes, pues yo voy a ir con los contrarios. Porque yo de la tribu de al lado no quiero saber nada. Esto, aunque suena así, es así. Quiero decir. O sea, este tipo de elementos son muy impredecibles. Ahora tienen que gestionar ese desastre, lo tienen que gestionar ellos, los israelíes. De hecho, esto va a contribuir aún más a la derrota de Israel, porque entre otras cosas va a tener que sobreextender su ejército. Si teníamos un ejército israelí que tenía ya unos problemas monstruosos para tener una línea del frente mínima, porque si no coge la frontera entre Israel, incluidos los altos del Golán, que se los han quedado los israelíes, es decir, entre Israel y el Líbano es una frontera minúscula. O sea, cógete la frontera, yo qué sé, entre Rusia y China, o entre Estados Unidos y Canadá, me da igual, o Estados Unidos y México, esos son fronteras. No, eso que de risa. Y no habían podido profundizar más allá de 10 kilómetros, extender el área de control más allá de lo que ya tenían desde la guerra de los 6 días, que son los altos del Golán, que es lo que están haciendo ahora. Eso es un esfuerzo para el que no va a estar capacitado y además un esfuerzo a largo plazo, porque esto puede durar décadas, para que no está capacitado el ejército israelí, y eso le va a llevar al final a un desgaste mucho mayor que si hubiera estado solo, digo solo, entre comillas, que bastante es,
dedicándose a luchar contra Hezbollah, a luchar contra Hamas, a luchar en Cisjordania, a luchar contra los Houthis, que ya tenía bastante, contra los chiíes iraquíes, es que tenía muchos frentes abiertos, Sí, los famosos sí, frentes. demasiado. Claro, bueno, pues ahora coges y el sirio, no es que lo haga, si estaba abierto, no, lo expandes a lo bestia. Y bueno, vas a tener problemas, porque vas a tener que tener un control del territorio, vas a tener que es muy difícil de tenerlo, se te van a infiltrar todo tipo de pues, unidades, guerrillas, etcétera, y ahora son los iraníes los que van a poder hacer, si quieren, otra cosa que quieran, lo hagan, pero si quieren, le va a ser mucho más fácil en el territorio este que están ampliando los israelíes, generar caos, introducir guerrillas partidarias suyas, chiitas, etcétera, que les monten el lío y que desgasten al ejército israelí. De estas guerras solo se sale de una manera, perdiéndolas. Es una afirmación muy coherente, muy coherente, No, es que, a ver, muy coherente, muy coherente. ¿cómo salieron los norteamericanos de Afganistán? Perdiendo. ¿Cómo salieron de Irak? Perdiendo. ¿Cómo están intentando salir? Y cuando salgan, ¿cómo van a salir los saudíes y los emiratíes, que ya están medio fuera, los emiratíes, pero bueno, de la guerra del Yemen? Perdiendo. Es decir, de estas guerras, las potencias salen perdiendo siempre. ¿Cómo salieron los soviéticos de Afganistán? Perdiendo. Claro. Es que no, hizo que los soviéticos lo hicieron 20.000 veces mejor que los norteamericanos, ¿eh? Y hay un tema geográfico de por medio que más o menos da cierto, o sea, digamos, le da coherencia. Geográfico, étnico. Mira, porque es para que todo, el público, digamos, entienda religioso, que no hay tribal. No hay un asunto, digamos, no hay un asunto, ¿cómo decirlo? Que vaya más allá de el poderío militar de una u otra potencia. Ya tiene que ver con esos aspectos. De hecho, me puedo pensar también que Rusia, quizás considerando lo que pasó en Siria, no estaba tal vez, en cierto modo, preparada, no sé si usar ese término, pero para un conflicto de este calibre, ¿no? Porque claramente Rusia ha enfrentado un conflicto de otra manera en Ucrania, donde hay un tema geográfico, insisto, que permite coordinar, planificar, logístico, sí, se puede. Pero el asunto en Siria es completamente nuevo en muchos sentidos. Es una cuestión, es una interrogante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aún así, claro, es decir, pero fíjate, claro, es decir, sí, es verdad que tienen cierto conocimiento, pues ya llevan desde 2015, ya van unos cuantos años. Los rusos ya se conocen cómo funciona aquello. Muy importante fue, y allí fue su bautismo de fuego del grupo Wagner, que fueron los que intervinieron como tropas de tierra de manera más profunda, ¿no? Y más dura. O sea, que ya conocen esto. Es verdad que los norteamericanos también lo conocen, aunque solo sea por la guerra de Irak, es decir, la de Afganistán, etcétera. Pero este tipo, lo que pasa es que los americanos no aprenden nada. O sea, son incapaces de aprender en esto, pero además lo han demostrado repetidamente. O sea, cuando tienen que invadir, atacar, utilizar proxies, salvo que se limiten a bombardear, que ahí no tienes que entender nada. Esto es el caso libio. Bombardeas, tus proxies acaban con tus tropas por delegación locales, acaban, y no locales, acaban con el gobierno que hay, y a partir de ahí digamos, bueno, te medio desentiendes y genera lo que generan en Libia. Un caos. Hasta ahora. Un caos. ¿Y qué hay en Libia? Pues algo parecido. Tribus enfrentadas, regiones que no tienen nada que ver una con otra, todo tipo de movimientos, yihadistas varios, movimientos laicos, es decir, de todo, es decir, pues un caos, beduinos, árabes, de todo. Porque no olvidemos que todo África y todo lo que es Oriente Medio, fundamentalmente, vamos, lo que fue el Oriente Medio colonial, no olvidemos, el Imperio Otomano, Irak, Jordania, Kuwait, lo que fue Yemen del Sur, Adén y tal, es decir, Omán, Siria, el Líbano, Palestina, fueron colonias británicas y francesas, que estaban dentro, la mayoría de estas estaban dentro del Imperio Otomano,
el Imperio Otomano desaparece después de la Primera Guerra Mundial y esto se lo reparten. Son fronteras artificiales. Por eso tenemos kurdos en Siria, tenemos kurdos en Irak, tenemos kurdos en Irán, tenemos kurdos en Turquía y hasta unos poquitos en Armenia. Porque esto lo hicieron con tiralíneas. Y fueron negociaciones en las que no estuvo, pues, como en África, cuando ves el mapa de África y dices, ¿y esto quién lo ha hecho? O sea, líneas rectas. Pero ¿de cuándo las fronteras reales? Productos de la historia, digamos, de las luchas entre imperios, entre tal, no sé qué, de manera local, digamos, han tenido esto de líneas rectas. El Imperio Romano, en el norte, ¿qué tenía? Pues las fronteras geográficas clarísimas que eran el Rin y el Danubio, los dos grandes ríos europeos, que no son rusos, y que formaban prácticamente, bueno, que se unen prácticamente, y que es una línea natural. ¿Por qué estamos hablando en Ucrania de la importancia del Dnieper? Porque es una frontera natural. Está así de claro. Es decir, pero aquí no. Aquí lo que estamos viendo es que como con el reparto colonial se hizo sobre un mapa y dijo, venga, esto para ti, esto para mí. Y los franceses dijeron, bueno, pues no, yo me quedo con Siria y con lo que era el Líbano y tal. Y luego encima hicieron unos desastres. A ver, las potencias coloniales han aplicado siempre el divide y vencerás. Y estos desastres tienen origen allí, ¿eh? En el reparto colonial, en este caso de Oriente Medio. En las promesas, por ejemplo, de los británicos, que ya las conocemos todos, con la declaración Balfour y con, por un lado, y con el famoso Lawrence de Arabian por otro, que le estaban prometiendo lo mismo tanto a los sionistas como a los árabes. Lo mismo, el mismo territorio. Pues claro, ya la han liado. El divide y vencerás ha sido siempre la práctica de esta gente y de las grandes potencias coloniales. Y lo que tenemos es estados artificiales. Ojo, que por lo tanto pueden variar. Es decir, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y esto es aplicable a cualquier zona del mundo, incluida Europa, e incluida incluso Europa occidental, que parece como muy firme, muy estable. Miren ustedes, no hay ninguna frontera histórica ni Estado, por mucho que dure. Mira que duró el Imperio Romano, 500 años como imperio, como república más todavía. La historia es dinámica, se termina. ¿Cuándo? Puede durar mucho, puede durar muy poco. Pero si alguien piensa que las fronteras actuales de Europa occidental, central y oriental son inmutables, pues ya estamos viendo que no. Es decir, los acuerdos digamos, de división de Europa, que no lo olvidemos, que la Europa que conocemos ahora es la Europa que sale de la Segunda Guerra Mundial con modificaciones de fronteras territoriales y con deportaciones masivas de población, como pasó después de la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Austrohúngaro desapareció y con partes del Imperio Austrohúngaro se hizo Yugoslavia, que luego ha vuelto a desaparecer. Ojo, que nadie se crea que porque lleven mucho tiempo los franceses, los alemanes, los españoles o los británicos o quien sea, ya hasta el fin de la historia, como diría el tarao este ¿cómo era el del fin de la historia? ¿Cómo se llamaba este? El hegeliano este, loco, norteamericano. El de siempre, que este famoso libro del final de la historia y tal, diciendo que la historia había terminado y que a partir de ahora, hasta el final de los tiempos, seríamos todos democracias liberales, ¿no? Vamos, Fukuyama. Bueno, pues el chalao este. No, la historia es dinámica y no hay nada permanente. No existe. O sea, no hay caso histórico que digas, no, hombre, a lo mejor una civilización, la civilización china, bueno. En cualquier caso, el concepto a mí de civilización no me gusta, porque lo que hace es marcar siempre los elementos comunes de una determinada población de manera arbitraria frente a los elementos cambiantes. Mejor dicho, los elementos permanentes frente a los cambiantes. Es decir, pero a ver, incluso los chinos, un chino de ahora, actual, tiene más en común. Eso te lo digo yo que he estado en China, mira que son distintos los chinos de los occidentales, culturalmente y todo lo que te quieras. Tiene más en común con un europeo, con un norteamericano, que con un chino de hace 2000 años. Ya te lo digo yo. Por mucho que tengan tradiciones, tal, que sí que las tienen, pero tienen más en común con un occidental de ahora que con un chino de hace 2000 años. Digan lo que digan. ¿Por qué? Porque la historia es dinámica, es cambio. Y quien no se entre de esto, pues está fatal de la cabeza. Porque siempre ha sido así.
Entonces, esto es aplicable al Oriente Medio, donde encima son países salidos de unas fronteras arbitrarias producto de la descolonización mal hecha. Pues no sé lo que pasará, si se dividirá Siria o no. Puede que sí, puede que no. Ya veremos, depende cómo se desarrolle. Una guerra que va mucho más allá de Siria, que tiene un frente, un escenario que se llama Oriente Próximo, en la que intervienen muchos países, tanto regionales como de fuera de la región, como los Estados Unidos o como Rusia, y que es un frente más en una guerra mundial en la que tenemos un frente europeo, en la que tenemos un frente africano que va desde Mali hasta Sudán y luego profundiza hacia Etiopía, Somalia, República Centroafricana, etcétera, donde se están pegando, y tenemos hasta los ucranianos que están en Mali luchando al lado de los Tuareg contra el ejército del gobierno de Mali, que está apoyado por los rusos, pero sobre el terreno. Los ex-Wagner, ahora reconvertidos en el cuerpo africano, en Africa Corps ruso. Es decir, en Oriente Medio, vamos, y falta por abrir, porque esta es una guerra híbrida, falta por abrir a lo bestia digamos, el frente oriental, el de China, para entendernos todos, pero lo abrirán, tranquilidad. Porque Estados Unidos, ya teníamos otra historia, es la única gran baza que tiene es caotizar para intentar permanecer como la gran potencia hegemónica mundial. Si consigues caotizar en todos los aspectos, militar, económico, social, hacer que los estados colapsen, eso te va a beneficiar. Que la economía incluso colapse. Es decir, los que están ahora mismo cargándose la globalización que ellos mismos iniciaron porque les convenía, son los globalistas. Porque eso perjudica a China, ahora fundamentalmente. Entonces, bueno, están dispuestos a asumir bajas, en este caso económicas, a cambio de quitarse a un enemigo de encima, un enemigo que tiene un modelo de capitalismo distinto al suyo, con lo cual es mucho peor. Es decir, o sea, ojo, que es el chino. Entonces, estamos en una guerra mundial de capitalismos enfrentados y irreconciliables, y por una supremacía hegemónica y muy importante, y por una lucha por el control de los recursos energéticos. Fijaros que todas las luchas no se hacen en sitios donde no hay nada. Eso no le interesa a nadie. Por eso, que gobierne quien gobierne. ¿Por qué el Oriente Medio es tan importante? Pues porque está hasta arriba de petróleo y de gas. De los, no sé, pero de los 10 o los 20 principales productores mundiales, que tienen las mayores reservas mundiales de petróleo y de gas, que no olvidemos, son de lejos, junto con el carbón, pero de lejos, estas tres, las fósiles, las que mayoritariamente se consumen. Esto de las renovables es una tontería en el sentido de que ni están sustituyendo a las fósiles ni los van a sustituir. En este momento lo que están es complementándolas porque el consumo de energía está aumentando. Es que es distinto, pero no son capaces ni lo van a ser de sustituirlas. Si alguien piensa que un carguero, un portacontenedores de estos que pesan barbaridades, se puede mover con baterías eléctricas o con paneles solares, apañado va. Apañado va. Y el 80% del comercio mundial no se hace por tierra, se hace por mar. Es decir, o sea, todo esto son complementos que sí, que pueden estar muy bien y tal, que luego encima no son ni energías ni limpias ni renovables, pero esa es otra historia. Pero bueno, quiero decir que, y eso va a aumentar, y hay una lucha por el control de esos recursos que son claves. Si te quedas sin ellos, no eres nadie. Como le va a pasar a Europa, que no tiene, y lo que compraba, cada vez va a poder comprar menos porque hemos sido tan tontos de que nuestro principal suministrador de gas y de petróleo, que podría ser Rusia, estamos en contra de ellos, estamos enfrentados, nos estamos suicidando. No tenemos nada, no tenemos petróleo, excepto Noruega, no tenemos gas, no tenemos minerales estratégicos, nada, cero. Por eso nos vamos a hundir. Bueno, no, por eso nos estamos hundiendo, que no es lo mismo, ya. Y esto no ha hecho más que empezar. Y lo que tú decías, es decir, esto va para largo, pero vamos, no es porque lo diga yo, porque lo dice Putin, porque lo dice, bueno, Biden da igual lo que diga, la administración Biden. Es decir, porque lo dice Xi Jinping, porque lo dicen los principales actores. Si dicen que estamos ante unos cambios históricos de época que va a llevar décadas estos cambios y que eso va, y los rusos te dicen, mire usted, te lo pueden decir más o menos diplomáticamente, pero te están diciendo eso. El mundo unipolar se ha acabado. Estamos en contra del mundo unipolar. Y eso significa que vamos a imponer un mundo multipolar.
que es como te están diciendo, vamos a acabar con el imperio americano, punto. O ellos o nosotros. Y esto sí que es una lucha, o ellos o nosotros. Aquí no hay empate posible. O ganan los rusos, chinos, iraníes, por decirlo así a lo bestia, o gana ya el imperio occidental con los norteamericanos como cúspide de ese imperio y sus vasallos europeos, japoneses, etcétera. Y por eso hacen aparte de cuestiones que siempre las hay, locales y personales incluso y tal, por eso hacen el golpe el autogolpe de Estado en Corea del Sur, porque es que el presidente está enfrentado a su parlamento y a su gobierno. ¿Y en qué están enfrentados? Entre otras muchas cosas, en su política con respecto a Ucrania y con respecto a la guerra en esa región, pero especialmente con respecto a Ucrania, porque unos ponen muchas reticencias a vender armamento a Ucrania, por lo menos directamente, y el presidente no. El presidente es mucho más belicista pro norteamericano, si cabe, que el gobierno. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues digamos que darle el visto bueno al presidente para ver si hay suerte, lo que pasa es que están mal, es decir, que con la ley marcial hace un autogolpe de Estado y se hace con el poder de forma dictatorial para hacer las reformas que permitan a los norteamericanos meter más armamento allí, por ejemplo, ya no solo los sistemas antimisiles, Tajat, estos, sino más tal, y para provocar un enfrentamiento cada vez mayor, que incluso podría llegar a ser militar, ya se vería, con Corea del Norte, porque está activando. Estados Unidos, aunque ahora estemos ocupados en Siria, tal, en Ucrania, está activando todos sus elementos, Corea del Sur, a ver, por eso está el primer ministro japonés pidiendo a gritos una OTAN oriental, porque se lo están diciendo a los norteamericanos. Es decir, por eso está Filipinas rearmándose y metiendo los norteamericanos allí bases a lo bestia. Por eso los norteamericanos en el segundo cinturón de islas, el que controlan desde Wuhan, lo están rearmando como locos. No lo están rearmando para, no sé, por si vienen los extraterrestres, no, es contra China. Y porque en algún momento los norteamericanos saben que van a ir a la guerra contra los chinos. Lo pueden hacer de muchas maneras. Y con Trump la fiesta va a empezar ya. Vamos a pasar de las sanciones, primero de los aranceles de Trump a las sanciones de Biden a el segundo mandato de Trump, donde veremos a ver por dónde salen, pero va a ser mucho más duro. Esto ya te lo digo, es decir, seguro. Porque lo han puesto ahí, entre otras cosas, para eso. Es decir, para que se centren en el tema China y otros frentes los dejen como más secundarios. Porque el prioritario tiene que ser China, que es quien les está tumbando el imperio. Entonces, ahí lo que vamos a ver es eso. Por eso vamos a ver todo tipo de movimientos, la mayoría de ellos imprevisibles, porque tú haces planes, pero luego la realidad se impone. Es decir, ahí la realidad es muy difícil de predecirla. En temas de geopolítica, etcétera. No hay manera. Y entonces, a ver, luego sí que hay elementos objetivos. O sea, si cogemos la guerra de Ucrania y la de Rusia con Ucrania, pues muy apoyados que estén de los occidentales, es decir, Ucrania sigue combatiendo por ese apoyo occidental. Si no, esto lo dicen los mismos alemanes, los británicos, lo han dicho todo el mundo. Hasta Zelensky lo dijo en un momento determinado. A ver, si nos cortan el suministro de armamento ahora mismo occidental, no duramos ni 2 semanas. Porque se tendrían que pelar a pedradas contra los rusos. Porque, es decir, la munición es ya la inmensa mayoría ya occidental, porque la que era de origen soviético esa se ha consumido, tanto la que tenían ellos como la que tenían los países exsoviéticos del antiguo Pacto de Varsovia o otros países que había, u otros países que hay por ahí que siguen teniendo armamento de época soviética. En África, en otros sitios. Ya han comprado casi todo lo comprable. Que no se caigan cachos. Es decir... Será imposible. Sería imposible en todo sentido. Fernando, justo claro, tengo entonces, es decir, ahí sí que tiras, ahí sí que tiras de datos de las matemáticas. La acotación de Lorenzo, que me hacía saber solamente un detalle no menor. Sí. Ya estamos sobrepasando el horario. El problema es que yo me enrollo. Sí. No puede ser. Son detalles. Eso, para la próxima. Cuando veas que me enrolle mucho, córtame. Fernando, muy interesante, pero esto lo dejamos para la próxima semana. Céntrate y toca esto que te vas por las ramas. Es uno de mis defectos, que me enrollo. Perfecto, Fernando. Oye, ha estado muy buena esta conversación como siempre y como es habitual, te pido por favor nos cuentes dónde te podemos encontrar, en qué otros... pues ahí estamos. Favor, con vosotros, con Prensa Alternativa, los lunes y los miércoles en torno a las 21 horas, hora de Madrid,
los martes y los jueves también al mismo horario en el canal de Ariel Umpierrez, y los domingos con el de Ezequiel Vistoletti a la misma hora. Y ahora he hecho un cambio horario, que ya os lo pasaré, que es que los viernes yo tenía, te digo, en la plataforma de Ezequiel Vistoletti, yo tenía un programa por libre, mío, así, hablando de lo que me diera la gana, y esto era a las 19 horas. Y ahora lo hemos cambiado a las 23 horas hora de Madrid. Que, bueno, a mí me venía mejor porque los viernes aquí a las 19, es a las 7 de la tarde, pues para nosotros todavía estamos trabajando, haciendo cosas y tal, porque dormimos nos cenamos muy tarde y es, bueno, una de las características raras que tenemos los españoles. Así que, y bueno, pues ya digo, con mucho lío, y que la actualidad que no nos deja parar, Enzo. Esto va a una velocidad. Van a seguir pasando cosas, ¿eh? Van a seguir pasando cosas, y sobre todo cuando llegue enero del 2025 y asuma Donald Trump. Son semanas críticas para estar pegado con el celular. Estoy casi seguro que el próximo Linas, de una de las cosas que podremos hablar, es por fin de la caída de Curajovo. En el caso de, pues ya está, prácticamente. Curajovo está cercado, sí, es actualidad que llega desde Ucrania. Pero bueno, Fernando, te agradezco por tu tiempo, siempre privilegio. Gracias a vosotros. En la descripción va a aparecer, por supuesto, la información, horarios y enlaces para que el público pueda acceder y pueda disfrutar de tu presencia en otros medios. Pero ya lo saben, den likes, sí, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Nos reencontramos muy pronto. Adiós.